Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo este arranque de sesión? Bueno, ya llevamos una hora de negociación tras esa estela positiva que dejaba alcista y de fiesta Wall Street. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es la radiografía de la situación? Bueno, ya sabes que a mí me interesa más la tendencia, ¿no? Lo que pueda pasar en el día me parece anecdótico. A veces, sin embargo, tiene un gran contenido técnico. Podemos decir que el día de ayer tuvo un gran contenido técnico en Estados Unidos. Estuvo asociado, como no puede ser de otra manera, y así sucede muchas veces, pues a un hecho pues, de corte macro, fundamental, como queramos llamarle. En este caso, pues la reunión del FOMC y esta subida de tipos de interés agresiva que el mercado, no sé si estaba esperando, pero que desde luego se tomó muy bien. Cuando un analista técnico quiere hablar sobre sus cosas, evidentemente tiene que prescindir de eso. Es decir, esto forma parte de los argumentos por los cuales la oferta y la demanda confluyen al mercado, pero al final al analista técnico lo que le interesa es la interacción de la oferta y la demanda, es decir, ese diálogo que se produce entre compradores y vendedores, y nosotros lo que hacemos es interpretar las reacciones de los precios a esa interacción, que de alguna manera nos parece que reflejan esa interacción, y en función de las cosas que manifiestan esas interacciones intentamos sacar alguna conclusión, ¿no? Yo, desde mucho antes del final del año pasado, estuve comentando, aquí varias veces saqué este gráfico que tienes a la derecha, que es la super resistencia que tiene el S&P 500. Es una resistencia, pues, sencillamente espectacular. Es una resistencia que define el alza de una década o de más de una década que mantiene el S&P 500. Y podemos ver que en esos máximos, que se corresponden con la zona de 10.000 puntos, de un S&P 500 con dividendo ajustado, el mercado encuentra techo. Era algo previsible y bueno, no hay que escandalizarse por eso. Podemos ver que en momentos anteriores, como 2015-2016, el mercado también se detiene, se pasa un largo tiempo en lateral y a partir de ahí retoma un poco la escalada. En esas zonas de altos, en esas zonas de resistencia, el mercado ya acumulaba desde hacía muchos meses una, situación de sentimiento inversor extremadamente optimista. Todo el mundo, podríamos decir, por lo que hace, por lo que dice, estaba en posición más bien en posición larga, vamos a decirlo así, a través de encuestas como Investors Intelligence o como la AI o IA, según como lo quieres decir, o elementos como Ratio Put Call, se puede valorar qué está haciendo la gente y qué está pensando la gente. Entonces, teníamos el caldo perfecto para una corrección. Esa corrección se ha desarrollado. ¿Hasta dónde nos ha llevado esa corrección? Pues si tomamos el Nasdaq compuesto, el Nasdaq es una de las partes que más ha sufrido del mercado, veremos que esa corrección despliega más o menos una típica corrección de onda de Elliott hacia la zona 0,3, el primer nivel de soporte, ¿no? El 0,382, primera zona de apoyo para el mercado, y un poquito por debajo de ese nivel teníamos también, y a mí me parece más relevante que la propia proyección que podía dar pues la teoría de onda de Elliott, este primer gran nivel de soporte en tendencia principal. Teníamos dos grandes soportes. Uno era este. Una vez perdido este nivel, el mercado estaba ya claramente en una fase correctiva. Hay que darse cuenta que esta corrección ha venido muy bien señalada. Primero aquí un patrón de doble techo sobre resistencia ascendente. Esta resistencia ascendente en el caso del Nasdaq, además, venía uniendo los máximos de 2020-2021. Es decir, era una zona de resistencia también muy, muy clara. Y a partir de ahí todo se ha ido desarrollando. ¿Hasta dónde? Pues hasta el primer gran soporte, porque podemos ver que en este anterior, el digamos de corto plazo, los precios no aguantaron. Vemos aquí cómo esta zona fue resistencia, resistencia, soporte, soporte, ruptura. Aquí las cosas están cambiando. ¿Hasta qué punto? Es difícil de saber, pero desde luego ya no tienes un mercado alcista claro como el que tenías pues desde muchos meses atrás. Has perdido la media de 200 sesiones, la media de 200 sesiones te ofrece resistencia, es decir, el mercado ha entrado, en el mejor de los casos, en teoría, en una dinámica lateral. Y digo lateral porque en realidad, aunque el mercado tecnológico esté tocado, como puedes ver a la izquierda, el resto del mercado no lo está, y ahora volvemos a ello. ¿Dónde se ha parado el Nasdaq? ¿Dónde intenta reconstruirse el Nasdaq después de lo de ayer, que me parece muy significativo técnicamente hablando? Pues el Nasdaq intenta, esto es lo que tiene el directo, el Nasdaq intenta reconstruirse sobre una antigua zona de resistencia. Aquí podemos ver resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia. Pues aquí volvemos a tener resistencia, resistencia, soporte, soporte, quizá. Es decir, este es el gran nivel de medio plazo. Por debajo de aquí, las cosas han cambiado ya seriamente. Y además, si perdiésemos ese nivel, probablemente
romperíamos también zonas de importante soporte en el caso de, pues, por ejemplo, un Dow de transportes o en el caso de un NICE. Puedes ver que la bolsa de Nueva York define un proceso lateral desde hace más de un año. Es decir, aquí no tenemos una tendencia bajista, no es verdad. Tenemos un ajuste muy amplio en tiempo al alza previa, pero no hay ruptura de soportes. De hecho, ayer pues, el mercado se vino arriba desde esa zona de soporte donde el lunes habíamos tenido ya una vela de ida y vuelta. El lunes ya fue un día que el mercado utilizó desde el punto de vista técnico para mandarte una señal, para decirte, cuidado, los soportes están aquí y están funcionando. Y ayer, para sorpresa de muchos, quizá para los analistas técnicos, el mercado lo hizo bastante bien. ¿Por qué digo que no para los analistas técnicos? Pues mira, por este gráfico, primero por esas velas, pero sobre todo por este gráfico que yo sacaba este fin de semana en el Confidencial, en mi tribuna, los lunes, yo sacaba este gráfico y comentaba, ¿rescatará la bolsa, o sea, rescatará el miedo a la bolsa? Era algo así, como yo titulaba. Y la idea era simple, es decir, igual que durante la subida hemos tenido un contexto de sentimiento inversor extremo en la zona de gran resistencia, ahora sobre los primeros grandes soportes tenemos elementos contrarios. Es decir, por un lado, Investors Intelligence, que podríamos considerar la gran encuesta de sentimiento inversor entre el profesional americano, ha llegado a niveles negativos, cosa que solo se había visto en marzo de 2020, a finales del 18, con la corrección del 20% del mercado, en 2015-2016, es decir, en cada uno de estos grandes parones de la bolsa, aquí, y también aquí, tú has tenido elementos de sentimiento inversor extremo en el caso de Investors Intelligence, pero si además tomas el ratio put-call, que es esto que tenemos aquí en media de sesiones, te das cuenta de que en el verano de 2011, que en 2015, que a finales del 18 y que en pleno debacle COVID tuviste lo contrario, es decir, lo contrario que habías visto en la parte de abajo. Aquí tenías, esto fue lo que tenías en la debacle COVID, perdona, antes de la debacle COVID tenías un sentimiento inversor absolutamente extremado, es decir, tenías un miedo tremendo. Esto es lo que pasa luego, cuando el mercado, digamos, se va volviendo positivo, optimista. Y aquí teníamos un pánico absolutamente bestia, 1,25. Podemos ver que no hemos llegado ni mucho menos a esos niveles, por lo tanto, en términos de sentimiento inversor, cabe la idea de sostener que todavía no tenemos un mercado capaz de generar un gran suelo. Podríamos tener entonces un entorno tipo 2015-2016, podríamos tener una recuperación, una recaída dentro de algunos meses. No tenemos un setup tan claro como en marzo de 2020 para decir hay que comprar, o a finales del 18 para decir hay que comprar en tendencia principal, pero es verdad que en los últimos días este ratio de 1,12 ha pasado a 1,16, que es el dato que teníamos ayer. Es decir, aunque el mercado ha subido, el ratio sigue escalando porque es una media de 10 sesiones. Y nos ha llevado a la parte baja de esta, digamos, banda extrema. Pues ver que los techos del indicador están en la zona entre 1,16 y 1,30. Eso es algo que un analista técnico tiene que esperar a ver para creerse de verdad que puede generarse un suelo de tendencia. Entonces, creo que por primera vez durante todos estos meses, desde enero, las condiciones están cambiando desde un punto de vista técnico. Evidentemente, esto puede fallar como cualquier cosa, pero dándose esas condiciones y sosteniéndose en el mercado americano, podemos ver aquí el lado de transportes o bajo el NICE, sobre sus soportes principales, creo que el ejercicio de fortaleza y de ganas de mantenerse es notable y que, bueno, pues hoy, por ejemplo, nosotros, yo al menos, a mis clientes, pues les he sugerido aumentar la exposición. En el Confidencial lo he explicado con el Nasdaq, con más gráficos, un poquito para que la gente vea que lo que podíamos sostener en la zona de los 16.000 puntos era una cosa y lo que podemos sostener ahora en los 13.000 pues puede ser bastante diferente y nos lleva a tomar decisiones contrarias. Entonces será reducir exposición, aquí es aumentar exposición. ¿Por qué? Porque como analista técnico, más allá de todos los desafíos que tiene la economía, que no os voy a enumerar y que por supuesto no es quien debe entrar en ello, porque soy un analista técnico, digo, con todos esos desafíos, si me olvido de ello y me dedico a la interacción de la oferta y la demanda, por primera vez desde finales del año pasado, primeros de este, tenemos un contexto técnico bastante, yo diría, favorable a los compradores a corto plazo e incluso más allá del corto plazo. Mirando también a sectores protagonistas, estamos viendo hoy la cotización, nos detenemos en una jornada en la que vemos también precio de recuperación del petróleo, estamos viendo con subidas del 2% a total, estamos viendo aquí en el IBEX 35
los títulos de Repsol, que bueno, ni sube tanto cuando sube el petróleo, ni cae tanto generalmente. Vemos subidas más moderadas de Repsol, del 0,67%, y en una jornada en la que además hemos tenido los resultados de Shell, vemos también cómo la compañía cotiza esta mañana con ese movimiento de subida del 3,24%. No sé cómo ves a las petroleras en este momento, a las energéticas. El crudo nos ayuda un poco a hablar de esto que tú nos comentas. El mercado se ha estabilizado en una zona de resistencia muy importante, tanto para el crudo, que es histórica, estos son los máximos de los precios. Sería preocupante, yo creo, incluso para las propias petroleras que fuéramos más allí. Es decir, no creo que a las petroleras les convenga, honestamente, que las economías colapsen por una cuestión de demanda, porque los precios pues sean insufribles para la gente. Y entiendo que a estos precios pueden seguir ganando muchísimo dinero, con lo cual podríamos ver, de alguna manera, en cierto modo, un proceso, si a las petroleras les va bien, de lateralidad para el crudo y de buen comportamiento en las petroleras. Creo que eso encajaría y que sería lo deseable. El sector, en concreto, está en una zona de resistencia muy fuerte en Europa, realmente muy fuerte. Hasta el punto de que por encima de estos niveles, pasa lo mismo que con el petróleo, por encima de estos niveles, las petroleras saltarían por encima de resistencias que tienen un carácter ascendente en gráficos total return, porque para analizar el proceso de largo plazo no se puede hacer de otra manera. Que lo hace de otra manera es que está cometiendo un error gravísimo y está analizando algo que nada tiene que ver con la acción del mercado, a pesar de que sea lo que la mayoría de los analistas técnicos hacen todos los días, pero no está bien, porque no se corresponde con lo que intentas hacer. Tú no intentas analizar precios, los precios vienen dados y pueden ser de muchos tipos. Lo que tú intentas analizar es la acción del mercado. La acción del mercado no puede estar influida por cosas como las ampliaciones, los splits, los dividendos, porque todo eso no es oferta ni es demanda, son meros hechos contables y están distorsionando los gráficos todos los días. Si no hacemos eso, si tomamos gráficos no distorsionados y unimos los altos de los últimos 15 años, vamos a ver que aquí, en este punto, el sector petrolero está en una zona de resistencia muy fuerte. Si es capaz de marcar nuevos máximos, el sector de compañías energéticas en Europa habrá saltado más allá de un movimiento de como 10-15 años. Y eso, desde luego, sería muy positivo a la tendencia a largo plazo y permitiría seguir pensando que el comportamiento de estas compañías, en términos de performance, puede haber, no solo puede haber mejorado, que ya lo ha hecho en los últimos 2 años, sino que puede mantenerse en el tiempo, que podemos seguir viendo un mercado que a lo mejor pues, tiene más problemas por el lado tecnológico y hay una cierta alternativa hacia otros sectores, y ese desde luego sería energético. No cabe duda que por encima de esta resistencia el mensaje sería muy positivo. Pues Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Business Connection en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente. Hasta la próxima.